Hola a todos, mi nombre es Gerson Gómez, soy CEO de Ridery. Quería hoy contarles un poco de la historia de Ridery, que va muy ligado a la historia de emprendimiento de un grupo de personas que me han acompañado en un largo camino de construir cosas maravillosas en el país. Desde el 2005 estamos emprendiendo en e-commerce, creamos lo que fue la primera página web para vender libros escolares, dándole a las mamás un espacio para simplificar sus vidas y ganar tiempo. En el 2015 quisimos crear un marketplace para productos locales que terminó convirtiéndose en la red de tiendas hecho en Venezuela Store, hoy en día en el aeropuerto de Maiquetía y en otras partes del país. Y ese camino nos llevó siempre a ver que la digitalización podía ser una herramienta para mejorar la vida de los demás. Hace 3 años empezamos a ver un cambio en la dinámica económica del país. Vimos cómo la dolarización ayudó a traer nuevos métodos de pago que antes a lo mejor no estaban disponibles. Vimos cómo el emprendimiento empezó a florecer por todas partes. Casos como el de Pedidos Ya, que pertenece a un fondo alemán llamado Delivery Heroes, que se atrevió a entrar en Venezuela y apostar a Venezuela. Vimos como el food delivery empezó a cambiar la vida de muchas personas. Y nosotros personalmente vimos un espacio que siempre habíamos soñado con que funcionara mucho mejor en nuestro país, que era el espacio de la movilidad. Creo que muchos aquí hemos vivido o vivimos en otra época. Hoy en día, gracias a Dios, las cosas han cambiado, pero la época donde salir de noche y conseguir un taxi era difícil, conseguir un transporte para ir al aeropuerto era complicado, e incluso la movilidad urbana en Venezuela no suele ser la más dinámica. Es así como nace Ridery, el primer ecosistema de movilidad para Venezuela, que básicamente busca conectar a las personas con un mejor estilo de vida a través de la tecnología. A lo mejor muchos no lo sabemos, yo no lo sabía, pero el 70% del transporte público en Venezuela es informal. No es una situación que atañe solo a nuestro país. De hecho, Latinoamérica es una de las regiones más urbanizadas del mundo. El 80% de las personas viven en ciudades, lo cual debería ser una buena noticia si nos damos cuenta que la mayoría del PIB se produce en estas ciudades mayormente pobladas, pero la verdad es que han tenido un crecimiento tan explosivo que la oferta de servicios no ha acompañado la demanda y el crecimiento poblacional. Esto crea situaciones que de alguna manera frenan las aspiraciones de crecimiento social, de crecimiento económico de la región. Un caso de ellos, por ejemplo, es la congestión que vivimos en ciudades latinoamericanas, que se terminan cobrando entre el 2-4% del PIB por dificultad para hacer negocios, consumo de combustible innecesario y la pérdida de tiempo que sufren muchísimas personas. Las personas que más tardan además en movilizarse, son personas que usan precisamente el transporte público, son las que más están de alguna manera expuestas a temas de inseguridad, robos, acoso sexual. Todo esto al final lo que hace es que las personas se movilicen menos. De hecho, en Latinoamérica el promedio de movilización de las personas es aproximadamente de 2 veces por día, contra otras regiones del mundo donde es muchísimo más. Una población que se moviliza menos tiene menos acceso a trabajo, menos acceso a estudios y en definitiva menos acceso a bienestar. Ahí es donde entra una aplicación como Ridery. Esto hace apenas 20 meses era solo un sueño en el cual 4 locos nos propusimos que podíamos crear una aplicación como Uber o como Lyft en Venezuela, en un ambiente donde todos nos decían que era imposible que otra persona se fuera a montar en un carro con un desconocido en este país. Nosotros, sin embargo, decidimos apostar capital propio, arrancar este proyecto y el 15 de marzo del año pasado arrancamos en Caracas con 100 conductores, los cuales quisimos darle una diferenciación al resto de lo que se hace en Latinoamérica. Le creamos un proceso de certificación, le hicimos pruebas psicotécnicas para asegurarnos de que tuvieran las características para ofrecer un servicio maravilloso y arrancamos. La reacción fue sorprendente. En apenas 15 días hicimos 600 viajes. Todavía recuerdo ese primer viaje cuando en el mapita se prendió el bombillo de que un conductor iba a buscar a una persona que, por cierto, iba al aeropuerto. Ver que esto estaba empezando y que ya iba a ser una realidad, de verdad fue maravilloso. A partir de ahí hemos transitado un camino increíble. Hoy en día Ridery es una empresa que mueve más de 500.000 viajes todos los meses, con más de 15.000 conductores en 12 ciudades del país. Un conductor en Ridery en promedio gana aproximadamente 7 veces lo que pudiera ser el salario mínimo en una empresa privada. Además puede trabajar a deshoras o al tiempo que quiere, lo cual trae un factor interesante que incluye a la fuerza laboral, a personas que a lo mejor tradicionalmente no podían estar por tema de flexibilidad de horarios,
como por ejemplo personas que estudian, personas que están cuidando a un familiar enfermo en una casa y no pueden estar en un horario fijo. Esta flexibilidad empodera al trabajador y hace que muchas personas de alguna manera puedan elevar su calidad de vida. Para hablar de innovación, es verdad que Radial a lo mejor fue una idea innovadora, disruptiva dentro de un ambiente como el venezolano, pero la verdad es que esto no es algo que de alguna manera sucedió una sola vez y ya, sino Radial, y una de sus filosofías es innovar constantemente. Para poner dos ejemplos, el año pasado nos dimos cuenta que una cantidad importante de empresas nos llamaban porque necesitaban movilizar a sus empleados. Ya lo hacían a través de la aplicación, pero querían hacer algo como mucho más formal. Así que creamos lo que hoy en día nosotros llamamos nuestro servicio corporativo, servicio B2B, el cual está específicamente diseñado para empresas. Tenemos más de 1000 empresas afiliadas, de las cuales la recurrencia es espectacular. Y a través de nuestra plataforma pueden movilizar a sus empleados de manera muy organizada. Otra innovación que también en un principio muchas personas no lo vieron viable fue el lanzamiento de la flota de motos. Esa flota, de hecho en Latinoamérica prácticamente en ningún país existe ride-hailing o servicio de este estilo de motos. Nosotros nos atrevimos a hacerlo acá. Hoy en día tenemos más de 3000 motorizados que prestan un servicio maravilloso, con chaquetas personalizadas, con un seguro que protege al viajero, y que se ha convertido en algo que incluso está siendo ejemplo para el resto de la región latinoamericana, de que sí se puede prestar un servicio tecnológico de ride-hailing de motorizados. Hablando de temas disruptivos que nacen aquí en este país, una de las cosas que también ha sido un factor fundamental es que somos uno de los pocos países donde el gobierno ha apoyado lo que es las iniciativas de ride-hailing a través de la firma de una alianza entre las empresas de ride-hailing y el Ministerio de Transporte. Se logró de alguna manera darle un carácter legal a toda esta operación, cosa que no ha sucedido en otras partes de Latinoamérica, y esto yo creo que lo ha permitido la dinámica económica y el crecimiento que estamos viviendo en los últimos años, lo cual yo creo que es una excelente oportunidad para emprendedores. Yo siempre he dicho que Venezuela es el mejor país para emprender para los venezolanos. Creo que es un país donde hay muchísimas cosas por hacer, pero sobre todo es un terreno donde hay muchas cosas que explorar. Creo que no ha habido mejor momento para el emprendimiento venezolano que ahora. Creo que sí hay muchísimas cosas por hacer. Creo que tenemos que ver cómo conectamos al emprendimiento local con el emprendimiento latinoamericano, cómo hacemos que los fondos de Venture Capital miren hacia el país y se atrevan a financiar a esas primeras empresas que van a ser como la punta de lanza para atraer capital y financiar lo que es, de alguna manera, empresas que en otros ecosistemas son empresas de riesgo, pero que suelen traer el mayor crecimiento de un país. Un poco para cerrar, les dejo un número. En Estados Unidos, la inversión en Venture Capital representa apenas el 0.4-0.5% de la inversión total en negocios cada año. Pero en lo que es la bolsa, las empresas que han sido financiadas con Venture Capital representan el 75% del valor total de empresas que hay en la bolsa. Es verdad que al principio empresas o startups asumen mucho riesgo, pero es porque estás tratando de resolver de una manera distinta un problema que tiene la sociedad. Así que no podemos subestimar el valor que tienen los emprendedores para la economía, y yo creo que es responsabilidad de todos los que estamos emprendiendo en Venezuela, de los empresarios, del gobierno y de los que ya han pasado por todo esto otras veces y han tenido incluso venezolanos éxitos en emprendimiento en el mundo, ver cómo conectamos a los emprendedores con lo que está pasando a nivel mundial, porque creo que no solo tenemos con qué, sino tenemos las competencias de dinamismo, de adaptación al cambio necesarias, incluso por encima de lo que tienen otros países latinoamericanos. Así que muchísimas gracias por invitarnos, sigamos emprendiendo, y aquí en Radial cuentan con un aliado. Muchas gracias.